Muy buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida desde el Salón Manuel N., Salón Azul de la Asamblea Nacional, para continuar con la sesión permanente de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de esta Asamblea, que preside la honorable diputada Shirley Castañeda. A todos los presentes les informamos que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través de nuestro canal parlamentario y a través de nuestra cuenta de YouTube, Asamblea Nacional de Panamá. Para hoy se tiene en agenda la consideración de las ratificaciones a los siguientes cargos: al administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, al Secretaría General de Discapacidad, Senadis, al administrador de la Autoridad de Aeronáutica Civil, al administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, al administrador de la Autoridad Nacional de Aduanas, al director del Instituto de Seguro Agropecuario, al administrador de la Agencia Panameña de Alimentos, al superintendente de Mercado de Valores y al director del Registro Público. Y para dar inicio formal a la sesión, los dejamos con la presidenta de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, la diputada Shirley Castañeda. Buenas tardes, muchas gracias. Retomamos la sesión después de dada del día de ayer y continuamos con la ratificación del licenciado Eduardo Carrasquilla de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, para que su intervención tenga la palabra el honorable comisionado Nelson Jackson. Por favor, llámenme al licenciado Eduardo Carrasquilla Dutari de Lara, por favor. Protocolo. Vamos a mantenernos en la sala, pero vamos a hacer un receso aquí mismo porque pedí que se le realice una llamada toda vez que me manifiesta protocolo que se retiró porque se encuentra indispuesto. Vamos a realizarle la llamada para que él mismo venga y poder continuar con el acto.
vicepresidente y el diputado Isaac Mosquera Rivas en la Secretaría. En su primera intervención como presidenta, la diputada Lilia Batista de Guerra afirmó que los proyectos de ley en educación, cultura y deportes son fundamentales para las nuevas generaciones. Además, evaluó al licenciado Luis Alberto Roquever Vanegas como administrador general de la Autoridad Marítima de Panamá con unánime aprobación para dirigir la entidad y promover la competitividad y estrategias en el tonelaje de carga. Esto fue asamblea en... Licenciado José Ángel, por favor, realizó la llamada. Por favor, si no da el informe. Gracias. Buenas tardes, diputada presidenta, diputados, diputadas. Sí, conjuntamente con el compañero Arosemena de protocolo, se ha llamado y se nos ha informado que la persona nominada se encuentra indispuesto, por lo tanto no va a poder continuar acá con nosotros en la sesión. Gracias. Gracias, licenciado José Ángel. En vista de que el licenciado Eduardo Carrasquilla no se encuentra aquí presente por situación de salud que se manifiesta, continuamos con la nominación para la ratificación de la licenciada Mileni Silvani Luque Vega de la Secretaría General de Discapacidad, CENADIS. Señor secretario, proceda a leer el perfil de la licenciada Mileni Silvani Luque Vega. Gracias. ¿Dónde está la cuestión de quiénes van a participar? Gracias, presidenta, colega, medios de comunicación, invitados especiales, Ana y todo el equipo que la acompaña. Vamos a leer el perfil de la licenciada Mileni Silvani Luque Vega. Su perfil profesional es terapeuta ocupacional con más de 17 años de experiencia en la atención del personal con discapacidad, desarrollando y promocionando la visión de la participación activa de las personas con discapacidad dentro de sus comunidades, enfocada en el modelo social de los derechos humanos fundamentada en la Ley 25 del 10 de julio del 2007. Su experiencia laboral, Instituto Panameño de Habilitación Especial, IPE, de enero del 2009 hasta la actualidad, terapeuta ocupacional. Clínica Los Logros, enero del 2016 a diciembre del 2018. Asesora de terapia ocupacional, Clínica Cepaval, enero del 2011 a diciembre del 2012. Terapeuta ocupacional. Academia Hebrea de Panamá, enero del 2007 a abril del 2009. Coordinadora de terapia ocupacional. Cursos y seminarios. Capacitación feminista y derechos de géneros. Congreso Internacional de Educación Inclusiva. Tercer Congreso del TDA en el Real. En el 2021, terapeuta ocupacional en el proceso de rehabilitación de adultos con movilidad reducida. 2020, facilitadora del programa de educación no formal para personas con síndrome de Down y sus padres, pandemia con COVID-19. 2020, tercera jornada de divulgación a la comunidad de investigación afines. 2020, capacitadora de Veranito Feliz del programa de estimulación precoz. 2019, expositora del servicio de estimulación multisectorial en la segunda jornada docente de estimulación temprana, desarrollando mis sentidos. 2019, quinto Congreso Latinoamericano de Integración Sensorial y primero Congreso Colombiano de Integración Sensorial. Su educación, presidenta de la tiene una licenciatura en terapia ocupacional del 2000
al 2005 en la Universidad Especializada de las Américas. Señora Presidenta, cursos y seminarios que tomó la licenciada Mileidis Luque, Capacitación Feminista y Derechos de Géneros, que ya fue leído anteriormente. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Procedemos a darle la palabra a los honorables comisionados por el término no mayor de 15 minutos. Tiene la palabra la comisionada Jessica Romero. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, Presidenta. Gracias a nuestros compañeros comisionados también. Buenas tardes a todos. Licenciada Mileni, le tengo 3 preguntitas. Espero que sean bastante sencillas. La primera es que me gustaría nos contara qué nuevas propuestas tiene en cuanto al tema de inserción laboral para personas con discapacidad. Gracias. Tiene la palabra la licenciada Mileidis Luque. Sí, estoy un poquito más baja. Buenas tardes, comisionados de la Asamblea, público presente. De verdad que es un tema muy importante y gracias por tocarlo acerca de la reinserción laboral para las personas con discapacidad, justo en estos 29 días que llevamos de una tarea ardua y en una transición bien ligada con el subdirector actualmente encargado de la CENADIS. Estamos viendo este tema que es muy importante y tuve la oportunidad de conversar con la ministra Jacqueline, la ministra de Mitradel, y le dije de la gran importancia que tenemos de llevar a cabo de todos estos profesionales de que contamos de discapacidad, podamos integrarlos en las instituciones públicas y privadas. ¿Por qué hago este énfasis en esta ocasión? Porque se me han acercado muchas personas solicitando, entregando currículos para que estas personas con discapacidad puedan entrar en la Secretaría Nacional de Discapacidad, la CENADIS. Y en ese momento he conversado, porque fueron personas de ambos otros ministerios, y me dieron los perfiles de esas personas que querían colocar acá en la Secretaría, y les digo, tienen unos perfiles aptos para sus ministerios. Entonces, debemos también involucrarlos a ellos en otras instituciones de acuerdo con sus perfiles. Tenemos personales muy capaces, tenemos abogados, tenemos ingenieros, ahora están muy tecnológicos con la parte de la tecnología, y ¿por qué no darle la oportunidad en otra institución y privada? Y además de eso, también le comentaba a la ministra Jacqueline que es muy importante porque en la Ley 42 tenemos la importancia de incluir el 2% con personas con discapacidad en las instituciones públicas y privadas. A esto decimos que de cada 50 personas, una persona con discapacidad puede estar trabajando de manera activa. Y quiero comentarles algo, que la Secretaría Nacional de Discapacidad, actualmente en la transición tengo aproximadamente 251 colaboradores. Eso me dice, si veo el 2%, sería 4 personas con discapacidad. Y actualmente yo cuento con 46 personas con discapacidad. Tengo un aproximado del 12-10% de discapacidad. Y aproximadamente tengo de 29 a 30 con enfermedades crónicas. Entonces, al llegar en esta posición, de verdad que tengo toda la voluntad para tocar las puertas y hoy públicamente a todas estas instituciones públicas y privadas que la verdad que nos den ese gran apoyo a todos, porque aquí cuento con grandes profesionales de discapacidad y pueden integrarse positivamente en todas las funciones, implementándola aquí con los honorables, que también den esa oportunidad del 2% en la Asamblea, que también cuenten con personas con discapacidad. Sí les puedo decir, son unas personas muy responsables y activan, son muy voluntarios.
creo que desde el inicio les tocó la bienvenida de Diego Lombana, muy activo, muy productivo con todos ustedes. Hoy nos tocó ver que tuvimos en un receso, que tuvimos que trasladarnos a otro edificio y vemos la dificultad que cuentan las personas con discapacidad de movilidad reducida. En la Asamblea no contamos con rampas, no tenemos accesibilidad. Ahí tuvimos que apoyar a ambos compañeros para el traslado de ellos para llegar al otro edificio. Así que fue, creo que positivo también el tiempo de espera, porque tuvimos la necesidad de compartir con ellos para trasladarlos allá. También, otra observación, vimos la necesidad también de los baños. No tienen las medidas para una persona con movilidad reducida de cómo poder entrar a los baños, que lo vimos en antes donde estuvimos sentados, pero sí agradecerles porque tuvimos un buen acogimiento a todos, todo el personal de aquí la Asamblea nos trató muy bien, fuimos muy acogidos y eso es gratificante. Así que estas observaciones que vi para hacer la énfasis aquí y entonces puedan unas adecuaciones, ¿no? Que es lo que vemos casi hoy en día en toda la población de Panamá. Gracias, licenciada Milenis Luque. Tiene la palabra comisionada Jessica Romero. Licenciada Milenis, ahora que, bueno, eso no era la pregunta que le iba a hacer. Sí, pero... me fui un poquito más allá porque... No, me contestó muy bien. Okay. Pero ahora, como usted mencionó, que ha recibido muchos currículums. Sí. ¿Qué posibilidades hay de que usted ahora, con esa cantidad de currículum, usted arme una base de datos para tener esa cantidad de currículum y saber dónde, cuando alguien lo llama de tal institución, usted dice, bueno, yo tengo estas personas que puedo entregarlas a esta institución o a esta empresa? O sea, que si usted va a trabajar ahora basado en eso. Sí, claro. Tiene la palabra licenciada Milenis Luque. Sí, exactamente, honorable. Estamos ya trabajando en eso, en ese manejo con una base de datos para tener todos estos perfiles que contamos de las profesionales con discapacidad y ya como hoy públicamente estoy notificando, ya por lo menos cada ministerio, institución públicas y privadas, vamos a dar a conocer a través de redes que ya tenemos una base de datos y de repente si necesitan algún perfil en alguna empresa, nos van a poder contactar porque vamos a transmitir a través de redes sociales qué perfiles tenemos y poderles darle este acceso. Y también lo vamos a manejar con Mitradel, porque la ministra Jacqueline está con toda la disposición para también tener esta base de datos, que ella me dijo, Dios primero, ratificada, será una de las primeras reuniones que voy a tener para tocar este tema. Gracias. Tiene la palabra comisionada Jessica Romero. Sí, bueno, para terminar, mi última pregunta, usted nos puede hablar, como lo mencionó hace un momento, que se encontró aquí algunas dificultades en el tema de accesibilidad en los espacios públicos y áreas. ¿Qué usted va a hacer en cuanto a ese aspecto? Tiene la palabra licenciada Milenis Luque. En este aspecto creo que vamos a tener un vínculo muy importante con los municipios de cada distrito a nivel nacional, y también tuve la oportunidad de hablar con un honorable diputado en la entrada acerca del MOC y creo que la diputada Janine de Santiago, creo que toqué el tema también en la mañana, de la importancia de estos aspectos. ¿Por qué? En la accesibilidad, sobre todo en el área comunitaria, que a través del MOC es que hacen las veredas, hacemos las aceras, las rampas, los estacionamientos, y para eso hay un manual de que tiene todas las medidas y que cuenta la Secretaría Nacional de Discapacidad con arquitectos que pueden orientar a otros arquitectos que vayan a manejar en el tema del MOC. Y por lo menos muy importante, este domingo también tuve la invitación por parte del municipio de San Miguelito con la alcaldesa Irma, que le gustó mucho esa participación de la Senadis, porque ella es uno de los temas que me dijo que quiere llevar en el municipio, la accesibilidad que vemos en San Miguelito. En San Miguelito vemos que son muchas personas que tienen que trasladarse por veredas muy estrechas, empinadas, y entonces me dicen que por lo general le hice consultas a su personal de trabajo del municipio y me dice que estas personas siempre que tienen que
cargarlas, trasladarlas para moverlas a un carro, para si tienen que ir a por lo menos un centro de salud, a la escuela. Entonces hay creo que en todo nuestro país de Panamá, el acceso, la accesibilidad creo que está muy limitada. No tenemos accesibilidad en todo el país. Creo que esto nos va a tocar también tocar las puertas a todos los municipios de todos los distritos para poder trabajar en este campo. Gracias. Tiene la palabra comisionada Jessica Romero. Muchas gracias y cuente con el municipio de Changuinola y bueno, los otros municipios también, vamos a hablar con ellos, con los alcaldes también para que la podamos apoyar allá también en Bocas del Toro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Se le da la palabra a la comisionada Yanin Prado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Como en efecto conversábamos hace un rato y teníamos la oportunidad de compartir, la realidad es que en muchos municipios y en muchas instituciones incluso se encuentran en plantas altas con acceso nada más a través de escaleras y eso dificulta el acceso entonces a personas con discapacidad. Ya he respondido 2 de mis primeras preguntas, pero sí me gustaría ir al punto donde las personas con discapacidad múltiple han sido silenciadas durante muchos años, incluso en los peores casos y más lamentables por sus propios progenitores. De hecho, se ha utilizado de una mala manera para poder obtener empleo. ¿Qué estrategias diseñará la CENADIS para ofrecer oportunidades laborales a las personas con discapacidad severa que debido a su propia condición no pueden acceder a un mercado laboral regular? Muchas gracias. Tiene la palabra la licenciada Milenis Luques. Sí, ahí, diputada, es uno de los tremendos proyectos que también queremos beneficiar a estas personas. Y creo que aquí tenemos un tema muy importante porque creo que lo manejamos mucho también el Instituto Panameño de Habilitación Especial, la escuela vocacional. Y creo que se me han acercado padres de familias y ya adultos jóvenes que entonces terminan en la escuela vocacional y ¿para dónde va mi hijo? Es una gran pregunta que se preguntan ellos. Algunos los podemos educar y esto va a ser un convenio también que me gustaría tener en esta administración con el INADE, para ver algunos talleres que podemos implementar con ellos, porque podemos tener una persona, como usted dice, de discapacidades múltiples, tienen parálisis o pueden tener autismo o discapacidad intelectual, pero hemos notado con ellos, algunos son muy inteligentes en la parte de tecnología, que los podemos adecuar, pueden trabajar desde el hogar y ellos se van a sentir identificados que están trabajando y pueden colaborar con una simple aplicación que hay algunos que me gustaría en un momento dado puedan, aquí los de credenciales, visitar la Secretaría Nacional de Discapacidad y van a conocer a una persona que trabaja en la Secretaría que maneja todas las apps, maneja las plataformas de la red, del Internet con otras instituciones y él tiene una discapacidad bien compleja y él trabaja desde el hogar solo con la discapacidad visual. Él hace todas las interpretaciones para trabajar. Ahí también vemos un poco ligado lo que dice diputada Yanin, que entonces los padres de familia no pueden trabajar porque tienen que cuidar de ellos todos los días. Entonces también queremos ver cómo hacemos un registro de único beneficiario, RUC, para ver cómo podemos comunicar interinstitucionalmente CENADIS con otras instituciones de apoyo social. ¿Por qué? Porque por lo menos vemos en el MIDES apoyan también el programa de Ángel Guardián, pero ellos pueden apoyar con un subsidio, pero de repente si esta persona no acude a CENADIS, a través de ese apoyo podemos apoyarlos con ayudas técnicas específicas, que de repente si están en una cama y pueden hacer un trabajo desde el hogar, se puede solicitar a través de una ayuda específica de CENADIS, que a veces estas tienen un costo más elevado, cuestan hasta $3,000, $4,000, pero estas sillas se tienen que tener unas medidas específicas para que ellos puedan tener una mejor postura lineal, una mejor adecuación y puedan trabajar desde el hogar. Y también eso vamos hablando de las discapacidades múltiples, pero de repente pueden tener discapacidades múltiples, pero pueden trasladarse, pueden caminar, entonces debemos hacer unos proyectos, de repente también, estaba viendo ahí que en CENADIS contamos con un plan de capital semillas,
que le podemos dar un sustento y ellos puedan, póngase en el hogar, puedan vender, criar pollos, o de repente del áreas rurales puedan criar pollos, puedan crear puercos y puedan entonces ellos sostenerse con algo en el hogar a través del apoyo de su papá, porque esto va a requerir de un apoyo por lo menos en el hogar, y esto lo vemos más dificultad en las áreas rurales. Por eso le doy una propuesta también de la parte de Famiempresas, que es un capital semilla, y se puede también coordinar con el MIDA para este proyecto, que se puede más, estas discapacidades múltiples y de verdad que requieren mucho más apoyo con su padre de familia, lo estamos viendo en la base de datos de Senadi en las áreas rurales de difícil acceso. Muchas gracias. Tiene la palabra comisionada Yanin Prado. Enfocándonos precisamente en esas áreas más apartadas, más rurales, ¿cuentan en las regionales con el personal necesario y sobre todo con el personal calificado para poder echar para adelante todos estos planes del Senadi? Tiene la palabra licenciada Mileni Luque. Buena pregunta. Al entrar ahora a la Secretaría Nacional de Discapacidad, tenemos una limitancia de personal administrativo y técnico. La verdad que no tenemos personal para trabajar a nivel nacional. Solo contamos con 34 profesionales técnicos. Me refiero a psicólogos, trabajador social, fonoaudiólogos, psicólogos, pero le hablo 34 a nivel nacional. Entonces tenemos una demanda de la limitación de personal y también administrativos. No he recorrido todavía las regionales a nivel nacional porque estoy esperando a Dios primero la ratificación para poder así llegar y viendo lo que me entregaron, hay personal solo de 13, de 9, de 7 personas en cada regionales y tampoco cuentan ni con un trabajador manual en las regionales. O sea que estamos viendo mucha limitancia de personal. Entonces es un trabajo muy duro y muy colaborativo que se tiene que hacer, pero sí necesitamos bastante de personal en todas las Senadis. Gracias. Tiene la palabra comisionada Yanin Prado. Ahí, y haciendo un paréntesis en el cuestionario, realmente es importante valorar el eliminar esas botellas de las que tenemos plagadas muchas de las instituciones y reencauzar esos recursos a donde realmente se necesitan, como en este caso. Así que cuente con todo nuestro apoyo para poder ir hacia adelante en ese mismo camino. Me gustaría preguntarle, con el fin de garantizar una educación inclusiva para los estudiantes con discapacidad auditiva, específicamente, que puedan acceder al currículum escolar de una manera adecuada y participar plenamente en el proceso educativo y reducir la deserción escolar. ¿Cuenta actualmente o usted tiene programado una estrategia para resolver al menos de alguna manera el problema de las barreras comunicacionales que tienen estos estudiantes sordos en el sistema educativo y asegurarles acceso entonces a esta educación? Gracias. Tiene la palabra licenciada Mileni Luque. Sí, esta es una, y ya que vengo del Instituto Panameño de Habilitación Especial, creo una de las limitancias que contamos en Panamá. Sobre todo ese acceso a esa educación a estas personas en las escuelas inclusivas, porque contamos con docentes especiales capacitados, pero no todos los docentes especiales capacitados de diferentes escuelas a nivel nacional tienen el manejo de señas, porque estas personas necesitan el manejo de señas o de una interpretación. Entonces tampoco contamos con intérpretes de señas en las escuelas. Entonces es un trabajo arduo que tiene que ver el Ministerio de Educación con el Instituto Panameño de Habilitación Especial y nosotros como Secretaría Nacional de Discapacidad, velar que se cumplan esos derechos de estos estudiantes en la escuela. Pero sí tenemos mucha limitancia y creo que habrá que buscar alguna alternativa, cómo estas personas se pueden incluir, porque muchas salen, ellos los preparan desde pequeños en la Escuela Nacional de Sordos, que queda en Betania, en el IPE, y de ahí a veces ganan muchos conocimientos que de repente, como Diego, puede interpretarse, puede escribir o pueden leer los labios gestualmente y se pueden comunicar y pueden llevar una educación inclusiva. Pero si encontramos con un estudiante que nos llegue tarde y no fue escolarizado, ahí vamos a tener una limitancia en la educación inclusiva. Pero siento que este trabajo tiene que ser muy integral
y nosotros como Secretaría Nacional de Discapacidad apoyar todos los derechos de estas personas, de todos estos estudiantes sobre todo, porque vamos a encontrarnos también con adolescentes también. Gracias. Tiene la palabra comisionada Yanin Prado. ¿Qué tipo de políticas públicas de salud y educación ejecutarán desde la CENADIS en las áreas rurales y de extrema pobreza para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad? Gracias. Tiene la palabra la licenciada Mileni Luque. Sí, disculpe. Ajá. A través de las políticas públicas vamos a trabajar con un proyecto que se llama PEDIC. Para nosotros lo conocemos como rehabilitación basada de la comunidad, pero se me perdió la hojita. Aquí está. El programa de estrategia de desarrollo comunitario. Esos son materiales que podemos adaptar con material de PVC, tubo de PVC. Podemos hacer camas, podemos hacer sillas. Yo profesionalmente como terapeuta ocupacional, yo adecuaba con tubos de PVC y adecuaba a los niños de parálisis cerebral para que tuvieran un mejor agarre, para que pudieran desarrollarse en la escuela. También les arreglaba los aditivos para actividades de la vida diaria en alimentación, para que también pudieran sostener el vaso, pudieran comer. Entonces, a través de este programa podemos implementarlo en las áreas rurales, para que ellos puedan tener por lo menos una mejor satisfacción para ellos, que puedan ser capaces de desarrollarlos e implementarlos en la comunidad. Puedan aprender ellos e implementarlos con otras personas también. El proyecto PEDI. Ajá. Gracias. Tiene la palabra comisionada Yanin Prado. En Panamá tenemos el Observatorio Nacional de Discapacidad. En base a eso, mi pregunta iría enfocada en cuáles son los resultados tangibles que este observatorio en Panamá para mejorar las condiciones de vida de la población con discapacidad. Tiene la palabra la licenciada Mileni Luque. Diputada, acerca de ese observatorio, durante la transición, lo que me pudieron decir en el Departamento de la Dirección Políticas, que todavía estaban viendo si va a ser manejado por la Secretaría Nacional de Discapacidad o por la Universidad de Panamá. Y en estos 30 días ellos me han dado una respuesta qué va a hacer con el observatorio, si se va a implementar acá o va a quedar para la Universidad de Panamá. Hasta ahí, durante estos 30 días es lo que me han comunicado en la Secretaría, que ellos están esperando respuesta cómo va a quedar eso, si va a permanecer con nosotros o la Universidad de Panamá. Gracias, comisionada Yanin Prado. Le quedan 3 minutos para formular sus preguntas. Ya sería la última pregunta. ¿Las personas con discapacidad tienen igual derecho de participar también de la vida cultural en igualdad de condiciones? ¿Qué acciones de igualdad pondrá en práctica la CENADIS enfocadas en este rubro? Gracias. Tiene la palabra la licenciada Mileni Luque. Aquí podemos implementar con el Ministerio de Cultura para trabajar lo que es las bellas artes, que muchos de ellos tienen buen manejo para trabajar las artes, pintan unos cuadros espectaculares que podemos trabajar con ellos. Hay niños también desde pequeños que les gusta la danza. Entonces tenemos que hacer un convenio con el Ministerio de Cultura para integrar a todas estas personas con discapacidades porque tienen derecho. También acerca del deporte, me gustaría que conversé con algunos medios televisivos a ver cómo se pueden hacer cápsulas del deporte inclusivo, porque tenemos profesionales que se desenvuelven muy bien, por lo menos en el básquetbol, en el fútbol. Entonces, que a través de cápsulas deportivas en la televisión, otras personas con discapacidad lo vean y se motiven y digan, si él puede, yo también puedo. Que sean más que todo eso como para darle ese entusiasmo a las personas con discapacidad que sí pueden, que no se pongan límites. Gracias, comisionada Yanin Prado. No tengo más preguntas, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a la comisionada Alexandra Brene. Buenas tardes a todos. Milenis, buenas tardes. Perdóname el tuteo, ¿te puedo llamar Milenis? Sí. Milenis, quiero, Presidenta, si me permite un momentito, solo para dar un preámbulo de lo que va a ser mi cuestionamiento, solamente tengo 2, pero quiero hacer una pausa para poder decirle a todos que este es un buen ejemplo de un buen nombramiento.
una persona que cumple con todos los de la ley, una persona que tiene experiencia en terapia ocupacional, en UDELAS, profesorado en educación media diversificada, ejerce como terapeuta ocupacional en el IPE. Es una hoja de vida, como quien dice, para un puesto y una designación como esta. Así que felicitarla primeramente por esa hoja de vida y también a un nombramiento como este que definitivamente es lo que siempre buscamos, no solo como especialistas, en mi caso, especialista de recursos humanos, una persona que cumpla con los requisitos, sino que tenga la experiencia para poder manejar una institución como esta. Así que quiero, porque veo que tiene mucho conocimiento sobre el tema, pero quiero solamente hacerle 2 preguntas, y es uno de los temas que mencionó mi colega Jessica, sobre ese 2% que deberíamos tener de personas con discapacidad en las instituciones, en la empresa privada, y que no se cumplen, porque resulta que hace yo creo que menos de 7 meses, vi una entrevista de Mitradel donde habían inspectores viendo que se cumplieran algunas empresas ese 2% de personas contrataciones de personas con discapacidad, y ahí lamentablemente tengo que decirlo, pero hay desfachatez de empresas que prefieren pagar la multa que hacer una contratación de personas con discapacidad. Entonces, ¿cuál sería el ideal para usted como futura directora del Senadis en una reforma a la ley real que no solamente se base en una sanción, sino en un seguimiento que pueda dar un inspector de Mitradel, porque entiendo que esto tiene que ser por Mitradel, porque se trata de empleos y de contrataciones de trabajo? ¿Cuál sería esa reforma a la ley en su ideal ser que nosotros podríamos hacer desde nuestra gestión como diputados? Gracias, comisionada Brene. Tiene la palabra la licenciada Mileni Luque. Gracias por su pregunta. Creo que aquí, porque está ya, como usted lo dice, está en el artículo 51 de la Ley 15 que reforma la Ley 42. Sí. Es un derecho que deben todas las instituciones públicas y privadas. Aquí sería más que todo con la parte de Mitradel que se haga cumplir, pero habría que reformar, me imagino, con apoyo de ustedes acá en la Asamblea, ese artículo, cómo se estructura o cómo se hace para que se haga un derecho, porque la verdad que las personas, y lo permiten, que todas las empresas prefieren pagar el 2% que tener a una persona con discapacidad. Y creo que ¿sabe cuál es la limitancia? Que ellos dirán, si contratamos a una persona con movilidad reducida, ya ustedes vieron todas las adecuaciones que hay que hacer en la Asamblea. Sí. Me imagino que ellos verán, tenemos que hacer tantas cosas para hacer, y a veces creo que discriminan un poco y ellos dirán, ¿y hará el trabajo? ¿Me entienden? Entonces, hoy en día creo que le tocará un trabajo arduo a la ministra Jacqueline del Mitradel, en conjunto con la Secretaría Nacional de Discapacidad, que ese derecho se cumpla y que en este quinquenio podamos tener a profesionales de discapacidad a nivel nacional. Qué bonito tener en todas las instituciones públicas y privadas, y me comprometo a ver en un arte con un diseño que se diga yo incluyo. Entonces, todas esas instituciones públicas y privadas como Senadis serían los garantes de vigilar eso y colocar ese sticker, y de repente ustedes cuando visiten esos ministerios, ahí se darán cuenta en este quinquenio quiénes tendrán el sticker de yo incluyo. Si no lo ven en todo el quinquenio, quiere decir que no aportaron el 2% de las personas con discapacidad. Y de verdad que me apoyen, porque me siento también humanamente que muchas personas profesionales de discapacidad, porque me conocen en toda esta trayectoria y me solicitan un trabajo y me da pena decir no puedo, no tengo presupuesto, no puedo contratarlos. Así que hoy de verdad que les pido que puedan apoyarnos con estas personas, y la verdad que son profesionales muy capaces. Y quiero decirles que van a contar con personas que en un momento dado van a tener que decirle, te puedes ir de vacaciones, porque no se van, porque para ellos el trabajo es muy importante para ellos. Así que creo que ya le di una alternativa para vigilar como la Secretaría Nacional de Discapacidad a través de un sticker
a ver qué tantas personas incluyen en cada institución. Sería como una propuesta, Sí. y que se reforme un poco el artículo 51 de la Ley 42. Gracias, licenciada. Tiene la palabra comisionada Alexandra Brenes. Muchas gracias por su respuesta, Milenis. Es más bien como una propuesta, una iniciativa Claro. que se podría hacer en las empresas. Me gusta. Yo tengo mi última pregunta, y es ¿qué estrategias o apoyos existen para hacerle frente a los altos costos que existen para las terapias de discapacidad intelectual? Hay personas que pagan hasta $45, $60 por estas terapias para personas con autismo. Entonces, no sé si hay alguna estrategia o algún apoyo que se pueda dar o que tiene usted contemplado dentro de lo que es el costo de las terapias. Gracias. Tiene la palabra licenciada Milenis Luque. Ajá. Aquí, por lo menos, a través de la Ley 134, que es un beneficio económico, qué bueno que haga esa pregunta, porque yo como terapeuta ocupacional y a nivel privado, a veces es muy difícil encontrar en algunas clínicas privadas que haya, como tienen ustedes ahí que dicen lo de comisionado, que haya algo que diga, aquí tienen un descuento si usted muestra su carnet de discapacidad para estas terapias, porque son costosas y me imagino que por el consultorio y todo lo demás. Yo que vengo del Instituto Panameño de Habilitación Especial, creo que la limitancia también, y lo puedo hablar, es la falta de personal. Yo que vengo de allá, yo tenía que atender aproximadamente 14 escuelas. ¿A dónde me quedan esas 14 escuelas como terapeuta ocupacional, poder atender a tantos estudiantes en un año? Y por lo general damos una intervención de una vez al mes y sabemos que eso no es lo mejor para un estudiante o un paciente que podemos atender. Como Secretaría Nacional de Discapacidad vamos a defender esos derechos, que cuenten con esa atención. Ya ahora se abrió también otro lugar que es el IENDI, que queda también en Don Bosco, pero nunca vamos a encontrar que vamos a abastecer todo, porque tenemos una población bien grande de discapacidad y sobre todo en la primera infancia. Y lo más importante que siempre yo les dejo a los padres de familia, que ellos también se involucren, que por lo menos recibir 1 o 2 terapias, como le decía a mis padres, que lleven un bien plan casero, un programa casero en donde yo le puedo brindar todas mis herramientas y orientaciones a través de ayudas técnicas con materiales reciclados, que ellos puedan intervenir en el hogar para que puedan tener algo más productivo. Porque de verdad que ahí vamos viendo que es la limitancia de personal idóneo. Nosotros le decimos técnicos, pero somos especialistas de la salud. Terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, trabajador social, psicólogo, como me cuento yo hoy. Y quiero, no es la pregunta, pero quiero aprovechar que tengo una limitancia y para ofrecer el carnet de discapacidad, a través que tiene que ir una junta evaluadora, nosotros tenemos que solicitar prestado a las instituciones del MINSA, del IPE y del seguro, para que nosotros podamos programar juntas evaluadoras para poder entonces captar esa población. Entonces, este personal técnico, aparte de ser junta evaluadora, tienen que ser administrativos, tienen que captar datos, tienen que llenar la plataforma, tienen que hacer muchos trabajos en conjuntos para poder entonces llevar a cabo esta certificación de discapacidad. Esto es un proceso voluntario, pero todas las personas que tienen para obtener el carnet de discapacidad se pueden acercar a todas las regionales a nivel nacional, pueden acercarse en la sede de aquí de Panamá y van a recibir todas las orientaciones para que puedan optar por este carnet de discapacidad, porque hay que tener unos requisitos, ¿no? Sí. Muy establecidos dependiendo de cada tipo de discapacidad, diagnóstico, para poder entonces que sea manejado estas juntas evaluadoras, que en esta administración, si es un departamento, una dirección que quiero llevar a cabo, ¿cómo podemos entonces a poder apoyar a tantas personas con discapacidad? Muchas gracias. Tiene la palabra comisionada Alexandra Brenes. Milenis, muchísimas gracias y te deseo todo el éxito y también apoyo de mi parte para cualquier iniciativa que tengas en mente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el comisionado Luis Duque.
Buenas tardes, Ana Milenis. Nos Hola. vimos el domingo casualmente en el desfile, ¿no? Allá en San Miguelito, el que mencionó. Y casualmente de eso quería hablar hoy. Bueno, hoy San Miguelito cumple 54 años de fundación, así que importante nada más mencionarlo. Pero también usted tocó el tema de San Miguelito con respecto a las aceras, las veredas, que hay muchos problemas para que las personas que viven en este distrito puedan movilizarse. Nosotros, cuando estuve en campaña, uno de nuestros colegas era de silla de ruedas, una persona con discapacidad, con movilidad reducida en esa parte, y él no se dejó, él siguió para adelante, era una demostración. Y usted bien lo ha señalado que esta asamblea no está preparada para poder recibir a personas con discapacidad en ese sentido, y vamos a recibir a un compañero. Es importante que hagamos esos cambios, y yo sé que ya lo están preveyendo, pero es importante señalarlo. Pero en torno al distrito y volviendo allí, ¿qué planes o cómo planea usted coordinar con estos municipios y juntas comunales para asegurarnos cumplir que las aceras y los accesos dignos para estas personas realmente sean una realidad? Gracias. Tiene la palabra la licenciada Milenis Luque. La verdad que creo que volvemos y está dentro de la Ley 42 reformar esa parte para cumplir con todo lo que tenga que ver con la accesibilidad. Ya sería una parte de un compromiso y sobre todo creo que el MOC, que en su momento lo dije, y con los municipios, y vamos a iniciar sobre todo la Cenadis en tu comunidad, que es un programa de campaña de sensibilización. Tenemos que sensibilizar a todos los municipios, todas las personas que trabajen ahí, y de llevar a cabo que se cumpla esta accesibilidad que queremos lograr. Comprometernos, se puede decir ya a muchos de ustedes que son de las diferentes provincias, a los diputados también que me apoyen con los representantes para que sea un trabajo en equipo. Creo que como Secretaría Nacional de Discapacidad siempre voy a estar defendiendo los derechos de las personas con discapacidad, pero necesito, diputado Duque, un acompañamiento y un trabajo muy colaborativo con apoyo de todos. Creo que sí podemos lograr en esta administración la accesibilidad en todos los distritos de Panamá. Gracias. Tiene la palabra comisionado Luis Duque. Muchas gracias, presidenta. Cuente con eso, señora Milenis. Vamos a estar aquí siempre a disposición para apoyarlo en todo lo que tiene que ver con este tema. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué medidas adoptaría usted para reducir la brecha digital entre las personas con discapacidad y la población en general? Tiene la palabra la licenciada Milenis Luque. ¿La vuelve a repetir y disculpe, diputado? Sí, no pasa. No. ¿Cómo no, comisionado Duque? Sí. ¿Qué medidas adoptaría para reducir la brecha digital entre las personas con discapacidad y la población en general? Te pongo en contexto. Hay personas que bien se puede utilizar la tecnología, la innovación para intentar romper esa brecha digital o esa brecha, esa separación que existe en la comunicación entre las personas, ¿no? Tal vez muchas personas no tenemos el conocimiento del lenguaje de señas que me gustaría poder aprender, así que si dan algún tipo de capacitación, estoy dispuesto a participar. Pero no sé si han evaluado, han visto en otros lugares cómo utilizando tecnología, innovación, se puede romper esa brecha y se puede también apoyar a que las personas se puedan comunicar entre ellas, independientemente del tipo de discapacidad que puedan tener. Tiene la palabra la licenciada Milenis Luque. Sí, buena pregunta, y creo que de verdad porque estamos todo hoy en día tecnológicos, pero a veces contamos con personas que no manejan la tecnología. Entonces, ¿cómo le llegamos a esas personas con esta capacitación? Y la verdad, sí, como usted, como yo, todos queremos a poder interpretarnos con Diego Lombana de una manera que no sea que la mamá me dice a través de un texto, porque él tiene que escribirnos para poder comprender lo que él nos quiere decir.
pero eso es algo gratificante para nosotros. Aquí nos comprometemos, aquí creo que sería una comunicación con el Instituto Panameño de Habilitación, porque ellos ofrecen los cursos de lenguajes de señas, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y podemos tener ese acercamiento, así como la Asamblea, todas las instituciones públicas que requieran este acercamiento para poder capacitarlos, creo que lo vamos a poder obtener. También lo podemos implementar que a nivel nacional hay varios ministerios, diputados que cuentan con la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Y nosotros en la Secretaría Nacional de Discapacidad, a través de la Dirección de Políticas Públicas, voy a comunicarle a la directora que está encargada a ver cómo coordina con la equiparación de oportunidades este tipo de intervención que está solicitando, y a medidas podemos también trabajar no necesariamente lengua de señas, sino cómo manejar a una persona con autismo, cómo manejar a una persona con parálisis cerebral, cómo manejar a una persona con movilidad reducida. Creo que a veces también nos falta mucho aquí en Panamá, es la sensibilización a la comunidad. Esa parte es como muy importante, que podemos ver a una persona con discapacidad, pero no sabemos cómo manejarla. Y creo que el domingo yo le facilité uno de estos brochures, las maneras, y creo que ya todos los tienen en sus manos, las maneras correctas de conducir ante una persona con discapacidad, y sobre todo, muy importante, los términos correctos al referirse a las personas con discapacidad, que hoy en día no le digan discapacitados, sino que ellos tienen un nombre, persona con discapacidad. Ellos se van a sentir muy valiosos cuando escuchen esas personas, se van a sentir muy identificados. Creo que con esto, no sé si le respondí su La pregunta. palabra, comisionado Luis Duque. Sí, muchas gracias, señora Mileni. Señora Mileni, nada más tengo otra pregunta, tiene que ver con los carnets de discapacidad. Si han evaluado o incorporar tecnología para esto. Es decir, hoy sabemos que es un carnet que se coloca en el carro y bueno, y uno identifica que la persona de cierta forma tiene algún tipo de discapacidad, pero muchas veces el mismo carnet que está dentro del carro, cuando uno realmente no logra visualizar si realmente está vencido o no está vencido, porque ahí está la fecha. Entonces, sería bueno, se lo dejo como sugerencia, no sé si lo han visto, ver qué otro tipo de mecanismo a nivel de innovación se puede incorporar para que por lo menos se pueda validar eso, el vencimiento mucho más rápido, tal vez con un código QR que se coloque en algún lado, tal vez del vehículo o algo que tenga que ver con esto, para poder ayudar también a la verificación y la validación de que las personas que realmente están utilizando esos espacios cumplen con los requisitos, porque eso es un tema de que muchas veces agarran los espacios para estacionarse y no cumplen con el requisito, y eso también le quitan la oportunidad a otra persona con discapacidad poder utilizar por lo menos los estacionamientos. Y también, no sé si en ese sentido ustedes, además de incorporar la tecnología, han evaluado algún tipo de cambio al carnet que se está utilizando, que se brinda a las personas, para ver si se incluye otro tipo de discapacidades que tal vez están esperando ser incluidas. Gracias. Tiene la palabra licenciada Mileni Duque. Sí, por lo menos con la persona que le comento que trabajamos en Senadis, vamos a implementar una app que ya se está trabajando para ver, por lo menos, le respondo a la pregunta del carnet de discapacidad. A través de ese app, a ver cómo se implementa una plataforma que se puedan utilizar en todos los teléfonos, Android, iPhone, que la persona pueda colocar a través de una cédula y vaya viendo todo el proceso de cómo está tramitado su carnet de discapacidad. Porque hoy en día es una de las grandes quejas, que cómo va mi trámite, llevo 3 meses, llevo 6, 1 año y no tengo una respuesta. A través de esa app, la persona pueda llevar un registro, cómo lleva su carnet de discapacidad. Esa es una de las plataformas que vamos a ir incorporando y vamos a ir manejando sobre la marcha qué tan beneficioso es. Y el punto, ayer hice esa consulta. Hice la consulta con la compañera que maneja eso en certificaciones y le pregunté, ¿cómo podemos implementar o un código o colocar algo en el carro que identifique que ese es el que utiliza la persona con discapacidad?
y creo que van a tener un trabajo también en la Asamblea, porque también hay que reglamentar algo en la ley 42, porque es abierta, o sea, solicito mi permiso de estacionamiento, pero a la persona con discapacidad, no al carro. Yo doy un carro de sugerencia, pero a mi carro se me dañó hoy. Yo solicité el carnet de estacionamiento, que es como algo que se guinda, pero yo puedo solicitar un InDriver, puedo pedir un Uber, puedo pedirle a la vecina que me lleve y yo lo coloco ahí y yo me puedo trasladar. Entonces, ahí va que hay que entonces trabajar acá con apoyo de ustedes. ¿Cómo implementamos? Porque yo digo que para que se respete eso, si yo tengo discapacidad, o sea, se coloque al carro que voy a utilizar, pero está muy abierto. O sea, no hay algo definido que tiene que ser estándar. Ahí nos gustaría también trabajar con el ATT a través de repente, como usted dice, por lo menos de un act, que yo como ciudadana puedo pasar y veo un carro, pero me quedo observando que el carro que se baja no tiene una discapacidad. Entonces yo le puedo tomar foto a la placa, mandar el act por el ATT para que ese inspector ponga entonces la multa a esa persona que está utilizando un estacionamiento ilegal. Es una de las propuestas también que podemos promover, y hoy en día, para que sepan, ese porcentaje que en todos estos años el ATT debió entregar a la Secretaría Nacional de Discapacidad, ese porcentaje nunca ha sido entregada. Wow. Nunca ha sido entregada, así que tuve la oportunidad con el nuevo director, que ya fue ratificado, esperando Dios primero que me ratifiquen para tener esa comunicación, y él me dijo que está dispuesto a todo ese porcentaje que por años no se le ha pagado a la Secretaría Nacional de Discapacidad, pueda ser nuevamente beneficio para todas estas fundaciones y todas estas personas que podemos trabajar con ellos. Así que ha sido un logro, por lo menos esta parte que no se había obtenido, así que ya el director en una conversación me dijo que sí, que podemos llegar, ¿no? Y que esto se cumpla, que ese porcentaje llegue, ¿no? Un porcentaje a la Secretaría Nacional de Discapacidad. Y con ahora que estamos tecnológicos, para colocar ahí con los inspectores. Esa es una de las propuestas. Muchas gracias. Tiene la palabra comisionado Luis Duque. Le quedan 3 minutos. Muchas gracias, señora Mileni. Yo creo que ha dado en el clavo. Me ha encantado todo lo que usted ha dicho. Yo creo que hacia allá debemos ir. Qué lástima que por tantos años no se ha podido brindar esta información, una información que es crítica para luchar por las personas con discapacidad, un derecho que tienen y que hay que respetar, y que sobre todo las personas que están abusando de ellas deben pagar de alguna consecuencia como lo establece la ley, ¿no? Entonces, cuente conmigo para cualquier tipo de apoyo, modificación a la ley, para que podamos digitalizar esto, modernizarlo, claro, para que respetar los derechos de las personas con discapacidad. Yo nada más quería felicitarla nuevamente por el excelente trabajo que está realizando. El domingo que la conocí me di cuenta la capacidad que usted tiene, el amor que tiene por este puesto, y que realmente usted está viviendo esta designación, y eso es digno de ver. Adicionalmente, como bien mencionó mi compañera Ale, usted cumple con todos los requisitos que establece la ley y que pide el puesto, y eso es de admirar. Así que muchas gracias por atreverse a luchar por este tipo de personas que también merecen que alguien le levante la voz. Así que eso es de verdad que me voy muy satisfecho de esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Duque. Tiene la palabra comisionado Nelson Jackson. Gracias, presidenta, colega licenciada Mileni Luque. Voy a tratar de ser bastante breve, que sabemos de que la lista es larga en el día de hoy. ¿Qué programa o seguimiento se tiene para los jóvenes o personas que son graduados del IPE? ¿Tiene algún enlace con este centro educativo? Gracias. Sí. Tiene la palabra licenciada Mileni Luque. Creo que antes le di la respuesta a la diputada, si no me equivoco, a Yanín y a la de Bocas del Toro, que a ver cómo podemos llegar el convenio, más que todo porque ellos salen de la vocacional.
que les comentaba de la escuela vocacional, ellos están en el IPE, diputado. Entonces, a ver cómo hacemos en el INADE, cómo incursionamos con algunos talleres para adaptarlos a ellos, para que puedan después desenvolverse en su diario vivir, que se sientan personas productivas en la inserción laboral dependiendo del tipo de discapacidad. Hay que tener un acercamiento con el INADE y a ver cómo podemos desarrollar algunos talleres para poder que ellos no se nos queden ahí, que salen de la vocacional y muchos padres de familia nos preguntan qué hacemos con ellos, ahora qué trabajamos. Así que como la Secretaría Nacional de Discapacidad, vamos entonces a ver qué implementos o qué convenios podemos tener con el INADE. Gracias. Tiene la palabra comisionado Nelson Jackson. ¿Cuáles son los requisitos para que un discapacitado pueda optar por una ayuda de SENADI? ¿Y cómo se puede optimizar el trámite del carnet de los discapacitados, ya que uno de los requisitos es el diagnóstico y certificación por parte de médicos de la Caja de Seguro Social en lugar de difícil acceso? Es difícil contar con estos especialistas. ¿Qué opción y orientación se le puede brindar a estas personas? Gracias. Tiene la palabra licenciada Milenis Luque. Ajá. Para cada ayuda técnica o algún beneficio, la Secretaría Nacional de Discapacidad tienen unos requisitos. Eso de las partes rurales, creo que habríamos que ver cómo hablamos con el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, para poder tener jornadas de una junta evaluadora en esas áreas de difícil acceso. Y ya sabemos que esas personas se les va a limitar tener un diagnóstico oportuno porque les limitan llegar a poder atenderse con un doctor, como usted lo bien menciona. Sería un acercamiento y de repente iniciar, como con la Convención de los Derechos Humanos, sobre todo en el tema de salud, cómo puede el MINSA por lo menos tener un acercamiento con personal médicos que se puede indicar el día, el lugar y la hora para que esas personas accedan y puedan tener un diagnóstico médico, porque eso, diputado, sí es uno de los requisitos que pide para tener una persona con discapacidad, ya sea una discapacidad intelectual, una discapacidad auditiva, una discapacidad visual. Entonces sí requerimos de un diagnóstico médico. Así que lo que podríamos promover es a través de estas jornadas que le comenté. Muchas gracias. Tiene la palabra comisionado Nelson Jackson. Para finalizar, señora presidenta, licenciada Mileni, en el ámbito judicial se han incrementado los delitos en materia sexual en los cuales se han involucrado personas con discapacidad. ¿Tiene algún programa de apoyo de psicólogos para estas personas si llegaran a requerirlo? Gracias. Tiene la palabra licenciada Milenis Luque. Esa es una de las propuestas que tenía acá. Bien, dentro de las políticas públicas de discapacidad, debemos que tomar en cuenta esta población privada de libertad, que a veces no tienen las adecuaciones, que ya vimos la accesibilidad también para tener. Así que tenemos que tener acá en la Oficina de Equiparación de Oportunidades, cómo vemos captar esa población, porque a veces muchos requieren del personal técnico, como psicología, y lo vamos a promover a través de la sensibilización y unas jornadas de capacitación. Y lo tenemos que implementar a través de un acercamiento con el Ministerio de Gobierno para poder tener ese acercamiento. Muchas gracias. Tiene la palabra comisionado Nelson Jackson. Gracias, presidenta. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la comisionada Sara Magallón. Buenas tardes, señora presidenta, comisionados, medios de comunicación, invitados. Licenciada Milenis, la verdad que usted ha respondido casi todas mis preguntas y me ha gustado porque se ve que tiene el conocimiento. Una de mis preguntas que, como quiera en la actualidad, este es un tema que recibe críticas permanentes por la falta de apoyo gubernamental en la exigencia del cumplimiento de la ley. ¿Qué sugerencia usted propondría para un mejor servicio y un mejor auxilio a los miles panameños que se quejan diariamente de las instalaciones y de las adecuaciones que hacen falta
para que haya un mejor servicio a las personas con discapacidad. Gracias. Tiene la palabra licenciada Milenis Luque. Creo que sería, como lo vengo diciendo, concientizar, sensibilizar a la comunidad y a todas estas personas que llevan a cargo de estas direcciones, ya sea en el sector privado y público, de educación, Por favor, de pueden salud, hacer silencio en la sala. Gracias. de educación, de salud, que se comprometan a través de esa sensibilización y concientización que vamos a hacer a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad para defender los derechos humanos de las personas con discapacidad. Más que todo, de nosotros concientizar es de involucrarlos a todos para tener ese acompañamiento y que se cumplan todos los artículos o las leyes que están establecidas en la Ley 15 que reforma la Ley 42, como me indicaba acá el diputado Duque, que la verdad es que más que todo es como un compromiso de toda la nación, pienso yo. Gracias. Tiene la palabra comisionada Sara Magallón. Gracias, licenciada. En cuanto a Colón, ¿tiene usted alguna estadística de la cantidad de personas con discapacidad? Gracias, licenciada Milenis Luque. Acerca de la estadística como tal, nosotros hoy en día en Panamá no contamos con una estadística total de las personas con discapacidad. En esta administración, solamente de manera transitoria nos comunicaron que hicieron una encuesta por distrito a nivel nacional. Esta encuesta se hizo a través del Instituto Nacional de Estadística, pero para que la población quede un poco más consciente, no fue un censo, fue una estadística que se hizo de manera aleatoria. A través de este Instituto Nacional de Estadística, INEC, y el Censo de la Contraloría General. Ellos, durante la transición, me indicaron que en los meses de noviembre a diciembre de 2024 vamos a tener un porcentaje de cómo está nuestra población con discapacidad por distritos. Así que durante esos meses, una vez reciba información de la INEC, le podría entonces comunicar cómo salió el porcentaje en la provincia de Colón. Muchas gracias. Tiene la palabra comisionada Sara Magallón. Bueno, según la estadística, hablando de la estadística de la portada de Senadi, Colón existe un 10.3% de personas con discapacidad. ¿Cómo va a lograr que los programas que tiene Senadi lleguen a las personas con discapacidad y ellos puedan gozar de sus derechos en la provincia de Colón? Gracias, licenciada Milenis Luque. Tiene la palabra. Ajá. Esa es una estadística de que se fue en el 2006, pero ya aproximadamente, ya como le indiqué, ya para tener una estadística más regulada del 2025-2029, durante noviembre y diciembre, para captar con todas estas problemáticas, más que todo no problemáticas, para ver cómo manejamos esta población con discapacidad. Vamos a ver qué porcentaje de discapacidad tenemos en la provincia de Colón, para así entonces implementar con todos los proyectos que tenemos en Senadis para que se puedan beneficiar, ya sean por el carnet de discapacidad de certificación, los carnets de estacionamientos, los proyectos de FAMI-Empresa, los proyectos de PEDIC, los proyectos de FODIC, que también manejamos el tema de ayudas técnicas. También tenemos ayudas técnicas y genéricas. Genérica es una silla de ruedas que podemos darle a una persona para un momento dado, pero no es de uso para toda la vida larga. Tenemos unas ayudas técnicas específicas que esas sí requieren de una medición para que obtengan estas personas que a veces hoy en día las solicitan mucho. También podemos brindar el apoyo con andaderas, con muletas, y todo esto requiere de ayudas técnicas. Y créame que cuando visitemos todas las regionales a nivel nacional, no solo Colón, todas las provincias, vamos a ver todas esas limitancias que encontramos con las personas con discapacidad que van a llegar a través de las regionales para darle una respuesta oportuna a cada persona con discapacidad y su familia. Gracias. Tiene la palabra comisionada Sara Magallón. Licenciada Milenis, solo me queda desearle todo el éxito
en su nueva función, que sé que la va a desarrollar de la mejor manera, y la esperamos en Colón para coordinar con los gobiernos locales, los municipios y las diferentes instituciones. Gracias. Muchas gracias, comisionada Magallón. Tiene la palabra el comisionado Edwin Vergara. Buenas tardes, licenciada Milenis. Yo soy diputado del Circuito 133 Chami San Carlos y bueno, ya he escuchado bastante, la felicito porque y tiene una muy buena respuesta en todo. Yo solamente le voy a preguntar algunas cositas sobre el tema de la colaboración entre el Senadis y el programa Ángel Guardián del MIDES. ¿Usted tiene conocimiento cómo evalúas esa colaboración que has encontrado entre esas dos instituciones en lo que entraste al puesto? De una manera breve, resumida. Gracias. Tiene la palabra la licenciada Milenis Luque. En la conversación que tuve con la directora de Inclusión Social del MIDES, lo que llegamos en un consenso, ella conversando, que ambas personas, que usted sabe que ellos necesitan de un apoyo social. Claro. Ya que sabemos que estos son niños, desde niños, jóvenes y adultos, que son personas encamadas. Nosotros quedamos de reunirnos para ver que ellos tienen una plataforma que se llama RENAC. Entonces, para ver cómo nosotros hacemos interinstitucionalmente, para ver si captan a una persona para Ángel Guardián, ellos le dan un subsidio. Pero entonces, nosotros al ingresar el dato o tener alguna... Por favor, silencio en la sala, por favor. Al tener una interconexión con ellos, podemos identificar si esa persona necesita de una ayuda técnica. Entonces podemos trabajar en conjunto, que si ellos le dan un subsidio, nosotros podemos entonces colaborar con una ayuda técnica, que a veces ellos necesitan mucho de estas camas especiales y que son muy costosas, como baños también adaptados, sillas, andaderas, como le indiqué, las sillas específicas que tienen un costo elevado de $3,000, $4,000. Entonces vamos a trabajar un trabajo muy en conjunto para poder entonces abordar el tema del programa de Ángel Guardián. Gracias. Tiene la palabra comisionado Edwin Vergara. Es que en base a eso, porque por lo menos en el recorrido que realizamos en campaña en todo el circuito, nos encontramos con muchos casos de verdad que llamaban mucho la atención y no estaban ni en Ángel Guardián ni tenían ningún tipo de apoyo de la Secretaría. Entonces es importante, por eso le pregunto, porque sé que este tema de Ángel Guardián y ya viendo que manejas muy bien el tema, ¿qué propondrías para asegurar que los beneficiarios del programa reciban el apoyo de una manera más eficiente, o si el programa Ángel Guardián le hicieras alguna modificación? Porque a veces no es solamente el dinero, de repente a veces ese dinero se da, pero no sabemos si está cumpliendo el fin que es el necesario. Entonces, no sé, ¿me puedes retroalimentar de eso, por favor? Gracias. Tiene la palabra la licenciada Milenis Luque. Bueno, este tema un poco de Ángel Guardián sí va más con el Ministerio de Desarrollo Social. Es un tema más del MIDES, pero qué bueno, porque le comunicaré a la directora de Inclusión Social, que es una persona muy accesible. Si me facilita ahora su contacto, correo, créame que la pondré en contacto con esa persona, porque me imagino que su corregimiento vio todo este tipo de necesidad, cómo pueden involucrarse con esas personas. Y nosotros como Secretaría de Organización, de Secretaría Nacional de Discapacidad, lo que podemos es ver cómo podemos hacer jornadas por medios de trabajo social, por lo menos para ver de repente en la regional, ya nos tocaría acá más Panamá Oeste, a ver en conjunto con las altas autoridades, de repente representantes que tengo entendido que a veces solicitan este tipo de ayuda, porque a veces ellos son los que van a lugares más accesibles
y de repente esa visita de trabajo social y también en conjunto lo podemos también coordinar con el MIDES, que sea un trabajo muy colaborativo. Y esta es una de las formas que podemos colaborar, pero el ángel guardián sí tiene que ver más con el ángel guardián, con el MIDES. Es correcto. Sí. Gracias. Tiene la palabra comisionado Edwin Vergara. Sí, no, igual te hice la consulta precisamente porque hay muchas cosas que veo que a medida que uno va entrando y va viendo y vas leyendo y te vas empapando en el sistema del Estado, hay cosas que están de repente donde no deberían estar y así, ¿no? Pero es importante que ese trabajo interinstitucional se logre porque ustedes tienen toda la estructura, conocen mucho más y viven un poco más fuerte los temas de lo que pasa a alguien con estas situaciones. Y con mucho gusto también puertas abiertas en ese tema. Y ya para terminar con el tema que mencionaste, que lo tenía aquí, sobre esa encuesta nacional de discapacidad ENDIS, eso se lleva a cabo entre el INEC y ustedes como Secretaría, como Senadis. Esa encuesta se realizó en abril de 2024 y esa es la que estudia la situación social e integral de los individuos y los hogares, abarcando variables como sexo, edad, escolaridad, ocupación, actividad económica, condición de salud, factores ambientales, entre otros. En ese sentido, te entregaron unos resultados sobre esa encuesta, sí o no, y de ahí entonces seguimos. Yo te hago otra pregunta. Gracias. Tiene la palabra licenciada Milenis Luque. Creo que le respondí acá a la diputada en la parte, no me han entregado resultados. Los resultados están por entregar de noviembre a diciembre por parte del INEC. Ajá. Gracias, comisionado Edwin Vergara. Ok, gracias. Con esos resultados vamos a tener una situación mucho más clara a nivel nacional y de todo por distrito o sea, si es por distrito tiene que ser te va a entregar corregimientos también, me imagino. O tú te han dicho qué van a entregar en ese paquete de información o te dieron nada más te vamos a entregar ya en diciembre, te dieron fecha. Gracias, licenciada Milenis Luque, tiene la palabra. Durante la transición me dijeron que de noviembre a diciembre y que no fue un censo que fueron de casa en casa, sino que fue más que todo una encuesta, como aleatoriamente, por distrito. Entonces, lo que me indicaron que ahí debe de salir más o menos el porcentaje de discapacidad, por lo menos con cómo se encuentra esa vivienda, si tiene ayudas técnicas, no tiene ayuda técnica. De manera muy amplia me lo dieron, así que tendría que esperar que me den los resultados el INEC y la Contraloría General para ya tenerle una respuesta más eficaz con todo lo que me vayan a entregar, con toda la documentación. Gracias. Tiene la palabra comisionado Edwin Vergara. Bueno, te agradezco voy a anotarlo por ahí, también sí. Acá su equipo, porque es muy importante que nosotros, por lo menos yo quisiera saber el área. Me deja un poco triste que eso cuando hablan así, que aleatorio, lo más probable es que no vaya a ser muy exacta o no sé si se va a escuchar feo, confiable la información, porque estas son cosas que tenemos que tenerla exacta. Claro. Y estoy bien seguro que si se hace un trabajo para eso no hay nadie que conozca mejor la comunidad que un representante. Y si hacemos el trabajo interinstitucional entre INEC, ustedes, juntas comunales, levantar la información es muy rápido y vamos a tener la realidad de lo que está pasando en cada comunidad de nuestro país. Y creo que eso nos daría un escenario mucho más claro que si las ayudas están llegando,
que sí el ángel guardián está funcionando y que los dineros del Estado estén haciendo el efecto que necesitamos. Y en este momento, y en este caso sería con la gente que tienen esto, y lamentablemente siempre, o no sé, lo que yo he visto es que siempre son familias humildes que tienen algún familiar o alguna situación especial en su casa con temas de discapacidad. Así que creo que hay una oportunidad, cuente con nosotros. Claro. Si hay que volver a hacer esa encuesta, cuente que podemos formar parte de ella nosotros como asamblea, y sé que los compañeros van a pensar igual, y a integrar a los gobiernos locales para tener con exactitud la información que todos requerimos. Así que te felicito, Dios te bendiga y que tengas una gestión muy positiva. Gracias. Amén. Muchas gracias, comisionado Edwin Vergara. Tiene la palabra el comisionado Benicio Robinson. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Doy gracias a Dios, ya que es mi primera intervención del día de hoy. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder ser útil a mi país y en este caso poder ratificar una institución tan loable, tan sensible como lo es la institución del Senado. Licenciada Milenis Luque, gracias por su presencia y igualmente buenos días, buenas tardes a todos los comisionados y a la presidenta de esta comisión y a todo el personal que trabaja para poder que sea efectivo. Yo tengo algunas preguntas importantes a nivel nacional y con estos datos me gustaría después ver cómo podemos entonces enrumbarlo hacia las necesidades de mi provincia de Bocas del Toro. Claro. ¿No? Esta institución, Senadis, que es de suma importancia por velar y garantizar la seguridad de las personas con discapacidad, se mantiene un censo real de cuánto el personal legalmente registrada en la institución existen. ¿Cuántas actualmente existen? De personas con discapacidad. Gracias. Tiene la palabra la licenciada Milenis Luque. Hasta julio, hasta el 12 de julio, a través de la certificación, hay aproximadamente 26,000 personas certificadas con discapacidad. A través se ha captado esa estadística a través de los certificados de discapacidad, un aproximado como 26,000 personas con discapacidad. Gracias. Por favor, pueden hacer silencio para prestar atención a la intervención de la licenciada Milenis Luque y el comisionado Benicio Robinson. Gracias. Tiene la palabra, comisionado Robinson. ¿Esto incluiría las discapacidades viscerales? Si es así, con un presupuesto de $15 millones con el 51% de funcionamiento, ¿en qué se tiene previsto invertir el 49% restante? Tiene la palabra la licenciada Milenis Luque. Tenemos grandes proyectos y una de las limitancias que también colocamos, como le indiqué, de la limitancia que tenemos de personal, tanto técnico, administrativo, y también de ver de todos los proyectos que tenemos a nivel nacional, que son aproximadamente 22 proyectos para llevar a cabo en todo lo que es la Secretaría Nacional de Discapacidad. Hay también que se va a llevar un proyecto en la provincia de Veraguas, que se va a hacer la sede de la Secretaría Nacional, ya la regional, con el apoyo de, también esto va ligado más con el proyecto BIC, pero es una de las propuestas. También se van a hacer adecuaciones en los reintegras, también a nivel nacional. Hay varios proyectos que se están proporcionando para el 2025. Gracias. Protocolo, puede tomar, por favor, que hagan silencio mientras están en las intervenciones. Si desean conversar, pueden hacerlo afuera para que prestemos atención a las personas que están aquí, que es muy importante. Gracias. Tiene la palabra comisionado Benicio Robinson. Esto, pues, lo hago referente a que Bocas del Toro aproximadamente tiene 8,000 y tanto de personas con discapacidad. Dentro de esos 5,000 son mujeres y aproximadamente 3,000 y tantos son hombres. Esto es prácticamente un 4% de la totalidad de la población.
A mí me gustaría saber, porque el presupuesto que tiene contemplado para Boca del Toro es de $30.000 anual, aproximadamente, en más de 200 y tantos de programas que existen en Senadis actualmente. Lo digo porque lugares como Reintegra, en donde fue un lugar que fue situado para poder darle la rehabilitación con los especialistas a los discapacitados. El lugar está en muy malas condiciones. Tiene hongos en la pared y uno tiene que estar prácticamente rogándole al MINSA para que pueda darle la asistencia adecuada a Reintegra. Entonces, en Boca del Toro no existen los especialistas adecuados para darle esa atención a nuestros discapacitados de la provincia. Entonces, los discapacitados de Boca del Toro tienen que viajar en igual condiciones que los que no son discapacitados un día antes, porque no le paga, el seguro no le paga un día antes dónde quedarse. Ellos viven en lugares apartados de las tablas, en las montañas, viajan al centro. Imagina una persona con una silla de ruedas que tenga una cita médica, porque en Bocas del Toro no hay especialistas. Eso es justicia. Si es justicia para el que no es discapacitado, imagínate para el discapacitado, ¿qué significará? Yo te lo digo porque nosotros los que estamos en la política no solamente estamos detrás de un escritorio, estamos compartiendo y palpando las problemáticas que vive nuestra gente a diario. A mí me gustaría saber, con referente a esa voz que tiene que realzar esta institución, promoviendo de que Boca del Toro, y es más un problema de Estado, ni siquiera es un problema de gobierno, porque los gobiernos pasan y pasan y pasan y no le buscan la manera de cómo solucionar de que los especialistas lleguen a la provincia. Nosotros necesitamos fisiatras, no hay fisiatras. Y usted sabe que una rehabilitación que no se da a tiempo es una situación que queda por el resto de su vida. Muchas veces nuestra gente no tiene cómo poder guardar, cómo poder viajar, no tiene los recursos para quedarse un día antes, y muchos de ellos prefieren que se sane así con esa situación y queda con una discapacidad por el resto. Algunos que son discapacidades múltiples, pero algunos que son discapacidades porque no pudieron llegar a tiempo. Usted sabe que a veces hay discapacidades que se dan porque no llegas a tiempo a una atención adecuada. Entonces, el problema de la discapacidad a nivel nacional va mucho más allá de un problema de gobierno real, es un problema de Estado donde varios entes deben involucrarse para luchar realmente por mejorar la situación de la calidad de vida de nuestra gente. Entonces, ese tema de los especialistas a mí me sigue preocupando y me gustaría que eso sea una de las cosas principales, porque nosotros tenemos que viajar a David Chiriquí en buses que no cuentan con todas las facilidades adecuadas. Tenemos que viajar a Panamá porque no tenemos psicólogos, porque no tenemos fonoaudiólogos, no tenemos una serie de especialistas que usted acaba de mencionar. ¿Qué implica? En la gestión pasada se pudieron haber gestionado más de 400 carnet de discapacidad en Boca del Toro, ¿no? Y más de 120 permisos o lugares para poder que los autos se estacionen. Sin embargo, todavía seguimos teniendo problemas y seguimos estando atrasados. Primero porque la educación y la divulgación de lo que fue la ley 134 del 31 de diciembre de 2013 todavía no lleva una divulgación adecuada de lo que debe ser realmente la equidad, la no discriminación, la equiparación económica y todas las bondades que tiene la ley que fue creada. Entonces hay una serie de situaciones que estamos en un hueco que necesitamos todos salir de la misma forma, y esperamos, con el currículum que usted tiene y la experiencia que usted tiene, darle la oportunidad de que usted pueda dirigir esto, pero esto ya es urgente porque nosotros vivimos las situaciones que vive nuestra gente y nos duele ver las situaciones por las cuales viven, en donde no tienen las facilidades de comprar implementos. Hay sillas de ruedas que no tienen, si no es por medio de la presidencia y de alguna partida que tenga la presidencia inmediata de dar respuesta, no hay los recursos para comprar estas sillas que llevan algún tipo de
de diagnóstico que no son normales a las demás. Si fuera sido por entregar silla de ruedas, yo hubiera sido diputado aquí por entregar silla de ruedas, porque hay tanta necesidad y a veces uno le tiene que entregar una silla de ruedas a una persona con discapacidad que no es la adecuada, porque eso no lo va a ayudar a rehabilitar, pero es la que uno tiene y es la que es más barata, porque si uno te va a todos estos lugares que venden sillas como hogares, los precios son sumamente altos y no le llega a nuestra gente. Y tú ves a nuestros discapacitados en situaciones difíciles, en la cama, lo ves en situaciones difíciles, en una silla, recostados, porque no hay la facilidad y nuestra gente es la que la necesita, la gente humilde de Panamá, si es lo que estamos solicitando, de que tenga un buen currículum, que tenga una buena hoja de vida, pero también tenga sensibilidad y por favor toque la puerta que sea necesaria y nosotros vamos a estar aquí para ayudar a los discapacitados. ¿Cómo es posible que nuestra gente convulsiona y no existe Keppra, que es un medicamento que vale 120, 130 dólares y a veces no sabemos cómo hacerlo? No solamente no sabemos cómo comprarlo, sino que tenemos que ver cómo sacamos del bolsillo y comprar el medicamento para que el niño no convulsione, sabiendo de que esto mejora su calidad de vida cada vez que convulsiona. Sino que en la farmacia no hay en la caja del Seguro Social. Entonces hay una serie de situaciones que nosotros queremos ver cómo podemos impulsar como Estado y no miremos las cosas como partidos políticos, sino como Estado. Y nosotros vamos a estar aquí dentro de esta curul de Boca del Toro tratando de ayudar a nuestra gente. ¿Cómo es posible que nuestra gente de Isla Colón, cuando viaja a Almirante, llega a un puerto donde no puede bajarse con una silla de ruedas? Tiene que recargarlo entre 3, 4 porque la silla de ruedas no la puede levantar, o el discapacitado lo lleva en una hamaca porque no puede. Son tantas cosas que el sistema está obsoleto. Existe una ley 134 de que ya equiparó muchas cosas, hay que darle divulgación. Tenemos que crear conciencia. El panameño no crea conciencia, piensa que es porque le van a poner una boleta que no se estaciona al frente de un estacionamiento discapacitado, sino realmente es la cultura. Debemos realmente cuidar al que tiene una discapacidad, ciertamente. Entonces, tenemos muchos más discapacitados con el tema visceral. Me gustaría de que usted pues enrumbe esta situación y que se acuerde de estos lugares apartados, que viven en lugares remotos, donde no hay cómo el discapacitado puede. Me gustaría que usted enrumbe su proyecto y su programa a esos lugares apartados de las montañas. Que si una persona en la ciudad pasa problemas, imagínese la gente cómo hace para poder movilizarse, cómo hace para poder llegar y recibir la atención adecuada. Gracias, comisionado Benicio Robinson. Tiene la palabra la licenciada Milenis Luque y solo restan 2 minutos de su intervención. De verdad, diputado, yo tengo toda la voluntad en esta Secretaría Nacional de Discapacidad para comprometerme de llegar a todas esas áreas de difícil acceso para ver la problemática que usted dice que encontramos con las personas con discapacidad. Y más es un trabajo en equipo, porque ya me habla también de la parte de especialistas, rehabilitación, la parte médica, sería un trabajo muy colaborativo, el MINSA, la Caja del Seguro Social,